Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Continuamos en este capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en el que encontramos hoy a Jesús haciendo una hermosa oración, de acción de gracias, de alabanza al Señor. Te alabo, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Miren qué hermosa oración la que hace Jesús. Da gracias al Padre, porque la gente sencilla, la gente humilde, es la que ha aceptado el reino de Dios. El contexto en el que Mateo propone esta oración de Jesús es que el Señor ha anunciado el reino y ha propuesto los criterios del reino. ¿Y quiénes han aceptado el reino? ¿Quiénes decidieron aceptar a Jesús como expresión del reino? Los pescadores, los campesinos, los pobres, los humildes, la gente que hoy entendemos como sencillas. Es decir, la gente que no tiene complicaciones, la gente que no está obligada a quedar bien, la gente que no teme hacer el ridículo del oso, la gente que no tiene ninguna complicación en su vida porque está abierta, absolutamente abierta a la acción de Dios. La gente que se sorprende con la presencia de Jesús, que se alegra por las cosas simples que hace Jesús. Pero ¿quiénes rechazan a Jesús y el reino? Los escribas, los fariseos, aquellos que conocían la ley al pie de la letra, aquellos que tenían compromisos políticos, aquellos que obviamente tenían que dar pasos muy menudos porque no solamente tenían que agradar a Dios, sino que también tenían que agradar a los hombres. Eran los entendidos. Hoy, hermanos, cualquiera de nosotros puede ser uno de esos entendidos. El entendido no es solamente el estudioso. Cuando yo estaba en el seminario y escuchaba este texto, pensaba en nuestros profesores, hombres sabios, verdaderamente sabios. Recuerdo que comentábamos uno de nuestros profesores en aquel entonces, el padre Álvaro Duarte, sumamente culto, estudioso, filósofo, teólogo, doctor en teología. Hablaba unos 10 idiomas entre francés, inglés, ruso, alemán, esperanto, italiano. Y yo decía, si este hombre sabio ha abierto su corazón a Dios, es que él es de los sencillos, de los que no tiene complicaciones y no tiene ninguna pretensión de ciencia. Hoy en el mundo hay muchos pseudocientíficos, pseudosabios que tienen pretensiones de ciencia y cierran su corazón a Dios y cuestionan las cosas de Dios e inclusive confunden las cosas de Dios con la conducta de un cura, con la conducta de un obispo, con la conducta de un nuncio. Confunden las estructuras eclesiales con el amor de Dios y con el reino de Dios. Y por eso se confunden y por eso se alejan de Dios. Así como en aquel entonces había un mundo incrédulo, hoy también hay un mundo incrédulo y se aleja de Dios. Pero el sencillo, el descomplicado, es aquel que conoce a Jesús, se enamora de Jesús y por Jesús conoce al Padre y por Jesús va al Padre y por Jesús entonces vive
a profundidad lo que quiere el reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.